Lo que tenemos que hacer es loguearnos a la consola de Firebase con nuestro usuario de Google. Para este caso pues yo voy a usar mi cuenta personal. Y aquí pues nos dice que espere y luego carga la consola. Una vez cargada la consola, pues está la consola. Aquí podemos listar los proyectos y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces le ponemos un nombre al proyecto. En mi caso le voy a poner agenda. Y en país y región le voy a poner Colombia. Le doy crear proyecto y él pues, nos deja esperando ahí para crear el proyecto. Y una vez creado ya nos muestra el dashboard. Ahora vamos a la sección de database y en reglas lo que vamos a hacer es definir los permisos de lectura y escritura de la base de datos. Para este caso le vamos a decir lectura y escritura en true para poder hacer la práctica y pues poder modificar la base de datos desde nuestra aplicación en Ionic. Le damos publicar y ya él guarda los cambios. Ahora lo que debemos hacer es crear nuestra aplicación en Ionic. Para eso debemos instalar Cordova y debemos instalar otras herramientas. En la página de Ionic está toda la instrucción para poder hacer esta instalación. Entonces, si vamos a la página del Get Starter, nos muestra los comandos de instalación. Este comando es para instalar Cordova y para instalar Ionic, que son básicamente Cordova es la herramienta para que pueda funcionar multiplataforma y Ionic es un framework que me permite trabajar con Cordova y implementar Angular 2 para poder hacer mucho más estructurales nuestras aplicaciones móviles. Entonces escribimos el comando y le damos enter. Ahora se empieza a ejecutar el comando. Entonces el comando instala una serie de dependencias para que podamos trabajar con las herramientas necesarias, con Cordova y con Ionic. Y después de eso lo que se debe hacer es crear la aplicación Ionic. Después de tener instalado Ionic ya podemos usar el comando Ionic Start, que lo que hace es crear una aplicación y para este caso vamos a crear una aplicación totalmente en blanco. Entonces el comando es Ionic Start, definimos la versión, le damos un nombre a la aplicación y definimos que va a ser una plantilla en blanco. Entonces se empieza a ejecutar este comando y pues empieza a instalar las dependencias necesarias para poder trabajar pues, con el proyecto Ionic. Entonces aquí se ven una serie de todos los componentes que se van instalando y ya aquí me dice que la instalación es correcta. Listo, entonces aquí lo que hacemos es entrar a la carpeta del proyecto, que en mi caso se llama mi agenda, y entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es instalar las dependencias o las librerías necesarias para trabajar con Firebase. Para este caso usamos npm, que es el gestor de paquetes de Node, y lo que hacemos es llamar las librerías necesarias. En este caso vamos a usar la request, la versión 3, y el savedev es para guardarlo en el package JSON del proyecto del proyecto de Node, porque esto pues se basa en un proyecto de Node para poder trabajar. Es igual que pues en las instalaciones anteriores, aquí se puede ver cómo se instalan las dependencias necesarias y ahora es necesario instalar el Firebase. Y igual, entonces usamos el comando npm install, llamamos la librería y le decimos save para que nos las guarde en el package JSON. Entonces esta librería pues el comando se empieza a ejecutar e instala todas las dependencias de la librería. Una vez instaladas las dos librerías, entonces lo que hacemos es ir a la carpeta de nuestro proyecto desde el explorador de archivos del sistema operativo. Entonces aquí yo busco en dónde guarde mi proyecto, para mi caso lo guardo en el disco D. Entonces voy a mi equipo, disco D, y busco la carpeta, pues en deployment, en móvil y en mi agenda. Entonces aquí podemos ver todos los archivos que me genera el proyecto de Ionic. Entonces si lo haremos en un editor de texto, para este caso yo uso Sublime, lo que vamos a hacer es revisar todos los archivos que genera el proyecto y pues ver cuál es su contenido.
Entonces abrimos la carpeta Mi Agenda y empezamos por ejemplo por el package JSON. JSON están guardadas todas las dependencias de los archivos o las librerías con las que vamos a trabajar. El type config es un archivo en el cual define el tipo de codificación que vamos a usar. En este caso es ES 2015, que es el TypeScript o la nueva versión de JavaScript que estamos usando. El config XML es de PhoneGap y este me permite tener toda la configuración para la exportación de la aplicación. Entonces podemos cambiar la descripción, podemos cambiar el autor de la aplicación y podemos cambiar el nombre. Además también hay también configuración sobre desde qué tipo de ruta se puede acceder al archivo externo, y además hay configuración para iOS y para Android y una serie de dependencias que se necesitan pues para poder ejecutar las aplicaciones en los dispositivos. A ver qué más archivos hay por acá. Entonces en la carpeta View tenemos pues, más archivos de configuración, y la carpeta importante es la src. En la carpeta App están todos los datos, todos los archivos que van a conformar nuestra aplicación. Entonces por ejemplo aquí el archivo importante tenemos el main, y aquí el importante en este caso es el app.module, que es donde está toda la inicialización de nuestro proyecto. También tenemos una carpeta para iconos y tenemos una carpeta que se llama page. Esta carpeta es la que guarda todos los módulos que vamos a ir creando. Cada módulo comprende un archivo que es el controlador, un archivo que es la vista y un archivo que son los estilos. También tenemos el archivo index, que es el archivo principal de la aplicación. Entonces es un HTML donde podemos cambiar el título de la página. En este caso le vamos a poner agenda telefónica, y pues donde está digamos como el esquema principal de la estructura principal de la página. Entonces ya revisando las carpetas tenemos otras que son los resources, que son básicamente los iconos para las aplicaciones de Android o de iOS. Entonces Córdoba crea sus archivos por defecto pues con un icono por defecto. También tenemos los plugins que se pueden usar para dispositivos, y tenemos todos los paquetes, la carpeta con todos los paquetes que vamos a usar. Entonces esta sería la estructura principal de la carpeta del proyecto en Ionic. Y ahora vamos a seguir, o lo que vamos a hacer es ejecutar el proyecto. Entonces con el comando Ionic serp y con el guión L lo que hacemos es abrir el proyecto, y él nos lo va a abrir como en tres presentaciones: en Android, en iOS y en Windows Phone. Entonces mientras que se ejecuta el comando, él crea un servidor local con un puerto, y desde el navegador podemos acceder a este servidor y revisar cómo está la plantilla en blanco. Entonces aquí podemos ver que se ve iOS, se ve Android y se ve Windows, y pues aquí carga la plantilla principal y pues con los estilos de cada sistema operativo móvil. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pues crear el código de nuestra aplicación. Para eso en el Firebase nos da unos tokens para podernos autenticar, para poder modificar la base de datos. Eso los vamos a copiar y vamos a ir al archivo de módulos. Bueno, aquí primero tenemos que importar las dependencias que vamos a utilizar, pero pues bueno, primero vamos a crear la variable de configuración, que la vamos a llamar Firebase config. En esta variable lo que vamos a hacer es guardar los datos que acabamos de copiar. Entonces pues voy a copiar los datos y voy a copiar y pegar para reemplazar, para que me quede mucho más sencillo hacer esto. Y ya con esto tenemos pues todos los datos de configuración y acceso a nuestra base de datos. Ahora sí, pues lo que vamos a hacer es importar las dependencias a Firebase para poder acceder a nuestra base de datos. Entonces con el comando, pues con la línea import, aquí lo que hacemos es llamar los alias a las librerías que vamos a usar. Entonces escribimos for módulo y le decimos que lo vamos a llamar del paquete Angular Fire 2, que fue la librería que instalamos desde el npm y está guardada en la carpeta Node Modules. Entonces teniendo esto ya, podemos ir a la sección de imports del módulo y añadir la importación del Firebase. Entonces con Angular Fire Module .initialize app. Entonces lo que vamos a hacer es inicializar el app con los datos de configuración que obtuvimos pues de la página que nos dio los archivos, nos dio los datos de conexión.
Bueno, aquí no tenemos que hacer nada más. Ya ahora el trabajo es directamente en el controlador de la página que vamos a modificar, que en este caso pues vamos a page, al home ts, que es el controlador, y vamos a añadir la dependencia de Firebase y una dependencia para crear los alert box para poder ingresar los datos. Entonces, primero vamos a hacer los del Firebase. Entonces tenemos que llamar un list observable, que básicamente va a ser un objeto que va a observar cada modificación que hagamos y lo va a ir modificando en tiempo real. Esto va a hacer que cada vez que yo modifique algo se modifique en la base de datos y se modifiquen los demás dispositivos que estén conectados a esa base de datos. Y pues una referencia a la base de datos del Firebase, y eso lo vamos a llamar pues del mismo paquete Angular Fire 2, que es pues el que nos provee todos los objetos para poder trabajar con la base de datos de Firebase. Ahora pues vamos a crear una referencia a esa base de datos con el Firebase List Observable, y luego vamos a inyectar por dependencia el, el controlador para el alert. Entonces escribimos alert controller pues para hacer el input alert, y espérenme que me quede mal escrito. Entonces vamos a llamarlo al alert controller, y entonces además vamos a hacer también la referencia al objeto de la base de datos de Firebase. Entonces vamos a hacer public database y lo voy a llamar desde Angular Fire Database, pero entonces aquí me está marcando un error. Vamos a ver qué es, vamos a acomodar este código. No, me sigue marcando un error, y es porque yo no he llamado el alert controller en las dependencias del Ionic. Entonces lo que tengo que hacer es ir al import y llamar la dependencia alert controller. Ya con esto ya pues nos marca el error porque ya reconoce la dependencia para el input alert. Listo. Lo siguiente entonces es decirle a la variable task que va a ser igual a la base de datos, y vamos a obtener una lista que vamos a llamar la agenda. Entonces digamos que vamos a ir creando toda nuestra estructura de la base de datos directamente desde acá. Entonces vamos a tener un objeto agenda que va a ser que va a guardar todos nuestros datos de nuestros contactos. Ahora vamos a crear el método para crear esos contactos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es crear la ventana para poder ingresar tanto el nombre como el teléfono de la persona. Entonces para eso usamos el alert controller, que ya lo definimos en la parte del controlador, y le hicimos create para poder crear. Entonces él, por medio de un objeto, recibe unos parámetros. Entonces recibimos el título de la ventana, que es el título que se va a mostrar. Yo le voy a poner que es nuevo usuario. Un mensaje que es como un texto informativo, entonces yo le voy a decir aquí agregar o agrega tu nuevo usuario acá. No, en vez de usuario le voy a poner contacto, pues es una agenda de contactos. Entonces pues nuevo contacto, y aquí le vamos a poner agrega aquí un nuevo contacto. Listo. Entonces se recibe otro parámetro que son los inputs, en los cuales vamos a ingresar información. Entonces lo recibe en forma de array porque pues le podemos mandar más de un input. Por este caso le vamos a mandar dos. Vamos a mandar uno para el nombre y uno para el teléfono. Entonces primero esos objetos reciben un name, que es como el nombre de referencia para poder obtener el dato, y recibe un placeholder que va a ser el texto para mostrar, como el texto ayuda. Para el teléfono vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un campo name teléfono y con un placeholder teléfono. Teléfono, listo. Después de poner los inputs, entonces hay que poner los botones de agregar y cancelar, pues para hacer la ventana, para guardar el dato. Entonces igual que los inputs, es un array y recibe esos botones, y cada botoncito tiene también dos parámetros: el text, que es como el texto a mostrar, en este caso vamos a poner el cancelar, y otro es el handle.
el handler o el comportamiento es como el evento que va a tener el botón cuando se le haga clic. Para el caso de cancelar, o por defecto esos botones cuando les hago clic cierra la ventana, pero entonces para el caso de cancelar vamos a crear aquí un método que nos va a volver el data es como la información de todo ese alert. En el caso de cancelar, pues como solo necesitamos cerrar la ventana, vamos a dejar un console ahí informativo pues para depurar después esto. Y el siguiente botón va a ser el botón guardar. Entonces guardar, y también va a tener un evento, pero aquí el evento sí va a ser diferente, porque aquí tenemos que guardar ya los datos en nuestra base de datos. Entonces vamos a llamar a nuestra variable user, que es nuestra referencia a la base de datos, le vamos a hacer push. Con push podemos crear un nuevo registro cada vez. Entonces ese push recibe dos parámetros, que es el name, que va a ser el nombre de nuestro contacto, y lo vamos a llamar desde data.nombre, que lo definimos arriba en los inputs, y el font, que va a ser el teléfono, y pues llamamos el teléfono también. Entonces le decimos data.teléfono, como lo definimos en los inputs, y listo. Con esto ya podríamos guardar registros en nuestra base de datos. Ahora solo queda pues mostrar la ventana. Entonces lo que hacemos es llamar la ventana, decirle present, y le vamos a asignar el mismo objeto. Con esto lo que hacemos es, pues, cuando se llame esta función, se llame la ventanita, y pues ya podemos ingresar la información y lo podamos guardar. Entonces aquí vamos a crear el botoncito que nos va a llamar la ventana. Entonces primero vamos a cambiar el título a la pantalla, le vamos a decir agenda de contactos, y lo que vamos a hacer es crear una agrupación de botones. En esta agrupación de botones pues es igual, pues para crear un solo botón, pero pues es para darle estructura a nuestra plantilla. Entonces lo que hacemos es crear un botón y les mandamos la directiva IonButton para que sepa que es un botón de Ionic. Le enviamos por método click la función crear usuario que creamos en nuestro controlador. Entonces aquí cerramos el botón y le vamos a poner un icono de más, pues para saber que es el botón de agregar contactos. Entonces con la directiva IonIcon le ponemos un name. El name es como hacer referencia como al icono que quiero poner, y ya con esto ya podemos probar el agregar usuarios. Entonces si recargamos aquí nuestra página, podemos ver que ya está nuestro botón y ya nos crea nuestra ventanita donde podemos empezar a crear. Ahora tenemos pues que crear el listado para mostrar nuestros contactos. Lo que vamos a hacer es crear una lista donde mostremos el teléfono y pues el nombre del usuario. Entonces para eso vamos a usar la directiva IonList, que nos permite definir una lista y toma los estilos pues como de las listas de cada dispositivo móvil dependiendo. Y ahora vamos a usar la directiva IonItem, que pues va a definir un ítem de cada, o sea, pues va a ser cada elemento de la lista, cada renglón de la lista. Pero entonces aquí para poder pintarlos vamos a usar la directiva ngFor, que lo que es como una especie de for, para poder iterar la variable users. Entonces aquí vamos a decir que los usuarios, vamos a crear una variable u que va a hacer referencia a cada usuario del array usuarios, que es el que vamos a llamar desde la base de datos, y el parámetro async significa que los va a cargar de manera síncrona, o sea que pues no es necesario tener el dato ahí, sino pues va a esperar. Esto pasa por lo que como se tienen que hacer llamadas de tipo asíncronas, entonces es más fácil así. Ahora vamos a crear los ítems. Pues para este caso vamos a poner un label y vamos a pintar el elemento, el nombre. Vamos a pintar el nombre de la persona. Entonces u.name hace referencia al nombre en la base de datos, y entonces vamos a guardar. Listo. Entonces vamos también de una vez pues a crear toda la estructura de nuestra lista, y vamos a crear el botón de eliminar, pues eliminar el elemento de la lista. Entonces para eso usamos la directiva de opciones, de item options, y creamos un botón vamos a tener los mismos parámetros que en el botón de arriba, pero aquí le vamos a poner
el danger significa que es como le vamos a poner un colorcito rojo como para que diferenciarlo, y le vamos a decir que va a ser bueno, el texto es borrar. Entonces guardamos y recargamos la página. Y pues aquí revisamos en la carga. Entonces aquí vemos cómo me carga la lista en cada elemento, y si vamos a nuestra base de datos vemos los tres elementos los dos elementos del ítem agenda. Sí, aquí vemos dos elementos y pues cómo se ven en cada dispositivo. Entonces vamos a agregar un nuevo elemento aquí que se llama Carlos y va a tener este teléfono, y se va a actualizar de una vez en todas las pantallas. Y si vamos a nuestra base de datos vemos que ya está actualizado el elemento. Listo, entonces ya con esto podemos listar los archivos. Y ahora vamos a crear el botón. Entonces aquí podemos ver el botón de borrar. Si deslizamos vemos el botón borrar, pero pues este botón todavía no tiene funcionalidad, o sea, todavía no hemos programado la funcionalidad del botón. Ahora pues antes de que eso vamos a arreglar un poquito nuestra lista y vamos a agregar el teléfono. Entonces vamos a meter el nombre en H2, que es como un texto de encabezado con cierta relevancia, y el texto del teléfono en H3. Entonces para diferenciarlos de fuentes, si recargamos la página podemos ver ya cómo sale Juan y sale pues el número del teléfono, sale Pedro y su número de teléfono, y sale Carlos y su número de teléfono. Entonces aquí se demora en cargar, pues vamos a recargar la página. Y aquí ya pues salen pues los datos completos, y pues ya podemos ver también el botoncito de borrar. Pues dependiendo de la versión se muestra de una forma diferente, pero pues en este caso las tres listas son parecidas. Y pues igual, lo que les digo, el botón de borrar todavía no tiene programación, que es lo que vamos a definir ahorita. Nuestro método de eliminar el dato, que pues le vamos a llamar remove user, y va a recibir como parámetro el usuario. Entonces como parámetro de usuario, y simplemente le vamos a decir que a nuestra lista de usuarios vamos a remover el usuario que acaba de recibir. Entonces de esta forma ya podemos eliminar un usuario de nuestra base de datos, y vamos a asignar el evento click a ese método remove user, y pues le vamos a pasar el parámetro u, que pues es el u de nuestra iteración del for pues de cada elemento. Se va a hacer referencia a cada elemento de la lista. Entonces, con eso, si vamos a la página y recargamos, ya podemos probar la funcionalidad de borrar. Entonces por ejemplo vamos a borrar a Pedro, y ya Pedro desaparece, y desaparece en todos lados y en nuestra base de datos. Entonces ya con eso ya podemos crear, listar y borrar. Entonces hace falta es la parte de edición del usuario. Bueno, pues una cosa es acá, pues vamos a cambiarle el color a nuestro botón de borrar, pues para que tenga una relevancia, porque ahorita vamos a poner el botón de editar, y pues quiero que se diferencien los dos. Entonces si le pongo esta propiedad, ahora recargamos la página, y con el color danger lo que hace es cambiar a rojo. Lo que pasa es que habíamos definido mal la propiedad. Entonces ya tenemos nuestro botoncito rojo, y podemos crear nuestro botón de editar. Lo que vamos a hacer es copiar el mismo código del botón y simplemente cambiarlo a editar, y pues quitarle el color danger porque pues no quiero que sea rojo, quiero que sea azul. Además le voy a quitar el evento de eliminar porque aquí no lo necesito, y entonces voy a guardar y voy a recargar la página. Pero entonces aquí hay un error, porque no puedo dejar el evento click vacío, debo definirle un método, y pues por eso es que no me está cargando acá. Entonces lo que hago es eliminar todo el evento click del botón, y vuelvo y guardo, y vuelvo y recargo la página pues para... ¿Sí? Entonces aquí ya está cargando. Pues vamos a recargar porque no me la cargo toda completa.
Y entonces aquí ya puedo ver el botón editar y el botón borrar. Igual pues el botón editar todavía no tiene ninguna funcionalidad y es la que vamos a definir en este momento. Entonces vamos a nuestro controlador y lo que voy a hacer es copiar la función de crear, pues porque vamos a hacer una función de editar muy parecida, y pues vamos a modificar ciertas partes. Pues vamos a modificar el nombre de la función, se va a llamar update user. Aquí la ventana modal le vamos a poner update. Vamos a cambiar los textos de, bueno, aquí le vamos a cambiar también en la presentación y tiene que recibir el usuario. La función update tiene que recibir ese usuario. Entonces ahora vamos a cambiar el texto, pues ya no es crear, ahora es actualizar el contacto. Y aquí es también igual, podemos editar la información del usuario. Pues vamos a decirle que el usuario u.name, que pues es el usuario que vamos a recibir. A los inputs les vamos a agregar el ítem value y vamos a asignarle el value de cada elemento. Para este caso es u.name, que es el nombre, y para el teléfono va a ser u.phone, que es pues el teléfono que cargamos desde la base de datos. Listo, entonces ahora aquí hay que hacer un cambio grande porque ya no es push, sino es update. Y este update recibe un key, que es como un identificador del objeto para que vamos a modificar. Entonces cambiamos el método update y le pasamos el parámetro del identificador, pues para que sepa qué objeto tiene que modificar. De resto aquí pues ya es igual. Ya aquí podemos guardar. Y lo que tenemos que hacer ahora es asignarle el evento al botón. Entonces igual con la propiedad click le decimos update user y pues le pasamos la misma u que pasamos en el método pasado, pues como parámetro para que sepa la referencia al usuario. Entonces ahora vamos a recargar la página. Espera que nos recarga ya. Bueno, aquí revisamos, este es el key ID del cual hacemos referencia para poder modificar, pues que es un ID único que se genera automático. Y entonces aquí vamos a editar el elemento. Entonces Juan, vamos a decir que se llama Juan Manuel, y vamos a cambiar su número de teléfono, le vamos a poner guión 83 80, y le vamos a dar guardar y ya aquí guardamos el elemento. En nuestra base de datos también se va a ver ese elemento modificado. Entonces por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo contacto, vamos a poner Felipe y pues vamos a agregar un número cualquiera. Le damos guardar y ya creamos el nuevo usuario. Entonces ahora vamos a editar este contacto y le vamos a decir que no es Felipe, sino es el doctor Felipe. Y ahora vamos a guardar y ya se nos está actualizando la información y ya tenemos el contacto actualizado. Entonces con esto ya tendríamos todas las 4 funcionalidades. Aquí podemos ver cómo se ven las ventanas en cada dispositivo. Pues cada dispositivo tiene su estilo único, pero pues gracias a Ionic y a PhoneGap podemos trabajarlas de la misma manera. Digamos que pues Ionic tiene una documentación bastante buena, donde hay mucha información sobre muchos componentes. Tenemos tabs, tenemos grillas, botones, alertas, y hay muchos elementos que pues ya es entrar a la documentación y revisarla. Es una muy buena herramienta si se quiere tener una aplicación multiplataforma que sea pues de fácil desarrollo, pues fácil en términos de productividad. Y pues por ejemplo aquí vamos a hacer algo rápido, que es cambiarle el color a la barrita de navegación. Quiero poner un color azul porque ese gris está muy plano. Entonces simplemente es igual que los botones, entonces le vamos a poner color y le vamos a poner primary, pues digamos que es como el color primario de la aplicación o el color primario del template. Si recargo acá, entonces ya no solo cambia el color de fondo, sino también pues el color del texto es blanco, porque ya digamos que tiene unas propiedades de CSS definidas, donde yo simplemente cambio las propiedades y pues ya tiene unos estilos para cada tipo de color. ¿Qué más puedo decirles? No, pues ya saben, aquí está toda la documentación y pues ahora la idea es hacer una exportación a un dispositivo móvil. Entonces en la página está en la documentación,
podemos ir a Native, que Native es la sección donde están todos los módulos que yo puedo implementar para aplicación, que son cosas del dispositivo como la cámara, la geolocalización, traer archivos, dar los contactos del celular y todo ese tipo de cosas. Entonces yo puedo usar muchas cosas del dispositivo nativo y PhoneGap o Córdoba va a funcionar como intermediario para que yo pueda utilizar esos elementos. Entonces aquí vemos una lista de todos los componentes que puedo usar y aquí pues hay ejemplos. Ahí sabemos también cómo se pueden instalar y pues cómo se usa. Aquí algo importante es que cada vez que se quiera usar un componente de PhoneGap es necesario ingresarlo dentro de un método de inicialización, pues porque es como se inicializa, o sea, no se ejecuta hasta que no se inicializa el dispositivo. Si no se hace sobre ese método, pues no se va a ejecutar nada o va a generar un error. Entonces, pues es una documentación importante para revisar. Y por ejemplo, pues si nos vamos aquí a los comandos de consola, podemos buscar el comando para hacer el deploy de la aplicación en un celular. Aquí por ejemplo pues podemos ver el comando para el servidor, pero aquí ya podemos ver el comando que necesitamos para correr. Entonces con Ionic Run podemos correr nuestra aplicación en cualquier celular, pero antes de eso es necesario añadir la plataforma que queremos añadir. En este caso vamos a añadir la plataforma Android, porque sin ella no podemos hacer la construcción de la aplicación y no podemos exportar a nuestro dispositivo. Esto lo hacemos por medio de Córdoba, que es el que va a hacer la negociación entre el dispositivo y el programa que hicimos pues para que se pueda ejecutar. Entonces aquí pues igual instala unas dependencias, construye un proyecto en Android. Es un proyecto que podemos abrir en Android Studio y podemos ver todos sus archivos. Entonces aquí pues empieza a construir el proyecto, empieza a revisar los plugins que trae por defecto, los empieza a construir para añadirlos a la aplicación. Y ya después de que está construido todo, simplemente escribe el comando Ionic Run Android, pues para especificar la plataforma. Si por ejemplo está mostrando con Android y con iOS, podemos definirle iOS y me exporta la aplicación a mi iPhone. Y aquí empieza a hacer toda la construcción. Entonces empieza a construir CSS, se empieza a construir los JavaScript, porque lo que hace es empaquetarlos y minificarlos en un solo archivo. Empieza también a empaquetar todo y ya después construye la aplicación. Entonces aquí empieza a construir la aplicación, a construir los plugins para después pues hacer la instalación de una aplicación de prueba en el dispositivo. Entonces aquí ya lo estoy instalando y ya queda instalado en mi dispositivo. Y listo, entonces ya con eso podríamos dar por terminado el tutorial sobre conexión, sobre hacer un CRUD con Ionic y hacer una conexión con Firebase, que pues nos provee una buena herramienta para poder crear la base de datos sin necesidad de programar nada en el backend, pues ya todo estando programado desde ahí.